En un resumen, podríamos decir que estas bienaventuranzas, las primeras bienaventuranzas nos hablan de la condición humilde que nosotros debemos tener al reconocer nuestra condición pecaminosa, al reconocer nuestra debilidad y nuestras flaquezas delante de Dios. Luego nos habla, bienaventurados los mansos, que nos habla de la docilidad que debemos tener al escuchar los mandatos de Dios y al someternos al gobierno de Dios. Luego vimos la necesidad de que nosotros tuviésemos hambre y sed de justicia. Y en el último sermón hablamos de la importancia de que nosotros mostráramos misericordia a los demás, así como Dios ha mostrado misericordia hacia nosotros. Y vamos a ver la séptima bienaventuranza, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima bienaventuranza, acompáñenme a Mateo, capítulo 5, versículo 8. Acompáñenme en sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este es uno de estos pasajes que confrontan nuestra realidad, confrontan una realidad y una condición que es natural en el ser humano y aún en nosotros los cristianos. Y es el hecho, y es la hipocresía. Es el hecho de que por naturaleza nosotros somos hipócritas, porque nuestro exterior no está en armonía con lo que hay en nuestro interior. El ser humano es de dobles caminos, es de doble ánimo. Externamente es algo, externamente aparenta algo, externamente mantiene las apariencias, pero internamente es otra cosa. Sus pensamientos, sus deseos, sus voluntades, o nuestras voluntades que están escondidas y que solo Dios y nosotros sabemos, podemos estar conscientes que son pecaminosas y constantemente están en contra de los mandamientos de Dios. Y es que las escrituras, hermanos, y esto nos predica una realidad, y es que las escrituras rechazan la idea de una religión externa, de un ceremonialismo superficial y de una moralidad que, aunque es aceptable delante de los hombres, aunque es aceptable delante de un grupo de personas, no es agradable delante de Dios. No le agrada a Dios. Y no es como, y no son pocos los casos que nosotros podemos ver donde las personas creen que tienen el cielo ganado por cumplir ciertos ritos religiosos o por mantener cierta moralidad aceptable delante de la sociedad. Aplica mucho el caso en este estado, en el estado en el que estamos, en el estado Táchira, en los Andes específicamente, un estado muy romanista, muy devoto al romanismo, cabe destacar, que no es igual a como se ve en el centro del país, que yo vengo de allá. Aquí se puede ver cómo las personas son devotas al romanismo, pero basta o no basta hacer un análisis profundo para darse cuenta que lo que ellos mantienen es una religiosidad externa. Ellos mantienen un ceremonialismo externo. El mes pasado se celebró el famoso miércoles de ceniza y todos nosotros quizás pudimos ver a varias personas saliendo de la iglesia, caminando por las calles, tomándose fotos en redes sociales, ya en los estados de WhatsApp, con una cruz de ceniza en sus frentes. Y venían muy felices creyendo que ya por eso tenían el cielo cagado bien, ya habían hecho la obra del año, ya habían cumplido el rito, ya estaban bien delante de Dios. Sin embargo, muchas de esas personas, a sabiendas, son borrachos, son adúlteros, son groseros, son obscenos, son mentirosos, son rebeldes y una gran cantidad de pecados que nosotros podemos nombrar aquí y que tanto nosotros como ellos mismos están conscientes que son. Es más, no dude el hecho de que muchos de ellos salieron de la iglesia de Roma con sus cenizas en la frente y fueron a seguir haciendo o cometiendo sus pecados.
pero creen que por tener una cruz de ceniza en la frente estarán bien con Dios. Grave error. Y no son los únicos, hermanos, que tienen este problema, porque hay algunos que quizás no son devotos o practicantes al cristianismo o a alguna religión en particular, pero sí que les gusta mantener una moralidad, les gusta vivir de las apariencias. Eh, y son hipócritas en su manera de vivir. Hay gente que vive de las apariencias, le gusta vestirse bien, mantener ciertos modales en su manera de hablar, al comer con los cubiertos, al hacer ciertas cosas, mantener bien la casa limpia, tener todas sus propiedades en orden, bien arregladas. De hecho, se afanan por tener todo en orden y que todo se vea bien y que todo parezca estar bien, pero cuando abren su boca, uno se da cuenta de qué tan sucio está su corazón. Cuando uno evalúa su matrimonio, uno se da cuenta de cuán desviado está su matrimonio de la palabra de Dios. Sus hijos, su trabajo, en todo en general, uno ve su manera de pensar y ve esta persona vive de puras apariencias. Una vez, yo conozco una persona que vive de las apariencias. He conocido varias, de hecho, que viven de las apariencias, le gusta que todo el mundo los reconozca como con una moralidad alta y como un ejemplo, un estándar. Les encanta tener la casa limpia y todo bien ordenado y son obsesionados con la limpieza. Y hasta básicamente viven para eso, para tener sus hogares limpios y todo bien en orden y bien limpio. Y uno se pregunta, y yo he preguntado, he pensado, ojalá te afanaras tanto en limpiar tu corazón como limpias tu casa, como limpias tus propiedades. Porque tienes limpia tu casa, tienes limpia todo lo que está a tu alrededor, pero tu corazón está sucio y contaminado con el pecado. Como los fariseos que le dijeron a Jesús que tenían que lavarse las manos para comer porque si no se contaminaban. Y Jesús le mostró, no, es que el problema no es que se laven las manos, lavarse las manos no es lo que contamina al hombre, no es lo que comes lo que contamina al hombre, es lo que está en tu corazón lo que te contamina. Y eso es lo que está sucio. Tú lavas lo de afuera del plato, pero no lavas lo que está dentro del plato. Y hermanos, eh, nosotros somos iguales. Eh, el cristianismo que muchas veces nosotros llevamos es un cristianismo superficial. Es un cristianismo que se basa de las apariencias, de lo que pueden ver los hermanos aquí, de lo que puede ver el pastor o los oficiales de la iglesia, de que no vayan a pensar mal de mí, de que estos hermanos no vayan a decir que soy un mal cristiano, o peor aún, que no me vengan a exhortar o a amonestar por las cosas malas que estoy haciendo. No, yo tengo que mantener las apariencias. Sin embargo, hermanos, la enseñanza de esta bienaventuranza es que Dios aborrece el cristianismo superficial. Dios aborrece una de la devoción superficial, porque así lo hizo con los judíos del primer siglo. Así lo hizo con los judíos, con los fariseos, con los escribas, que eran expertos en limpiar el plato por fuera y dejar el plato por dentro sucio. Por eso, hermanos, esta bienaventuranza exalta la pureza de corazón, enseñándonos que solo los de corazón limpio podrán ver a Dios. Solo los de corazón limpio podrán ver a Dios. Y quiero que entremos ahora directamente a hablar de la bienaventuranza. Es importante notar, hermanos, que existe una estrecha relación entre tener un corazón limpio y ser íntegros delante de Dios. De hecho, por eso decía que fue muy providencial, como decía el pastor, Daniel fue un hombre íntegro, y precisamente porque en su integridad su corazón estaba en armonía con su vida externa. La santidad interna y la sinceridad de corazón, la santidad externa, perdón, y la sinceridad de corazón siempre tienen que ir de la mano. De hecho, lo que somos externamente brota de lo que somos internamente. La santidad externa, hermanos, y las obras, las buenas obras que nosotros hacemos, no nunca deben ser una manera de cubrir el mal que hay en nosotros, de aparentar y de cubrir las cosas malas que estamos haciendo. La santidad externa debe brotar de un corazón limpio, de un corazón que ama a Dios.
Por eso, en muchas partes del Nuevo Testamento, esta palabra que se traduce como limpio se utiliza en contextos donde se habla en contra de la hipocresía. Vamos a buscar algunos textos. Acompáñenme a Mateo capítulo 23, versículo 25 al 26. Mateo 23, 25 al 26. Mateo 23, de 25 al 26. Y dice la palabra del Señor. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Fíjense, varias veces habla del término limpio, 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 y es el mismo término que utiliza el Señor aquí. Y la idea es básicamente la misma. Los hombres se esfuerzan en limpiar lo de afuera, en que el plato por fuera, en su apariencia, parezca bonito, pero por dentro, que realmente es como lo más importante porque es donde va la comida, está sucio, está contaminado. Y él les dice, hipócritas, limpia primero lo de adentro para que también lo de afuera quede limpio. Acompáñenme ahora a primera de Timoteo 1:5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense que corazón limpio y fe no fingida están en un mismo contexto, mostrándonos que existe una relación entre tener un corazón limpio y entre no tener una fe fingida. Ahora la pregunta es, ¿se puede tener una fe o se puede fingir la fe? Por supuesto que sí. ¿Cómo se finge la fe? Y eso es muy característico de las personas, creyendo que dando declaraciones de la palabra de Dios, diciendo yo creo, diciendo amén a todo, diciendo gloria a Dios a todo, creen que con eso o con otros actos externos pueden fingir la fe. Pero la fe no es solamente lo que sale de nuestras bocas, la fe es una obra interior que se demuestra en los hechos externos. Como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En este caso es un poco más claro, queda claro, según el autor de Hebreos, que el corazón sincero, o nosotros podemos tener un corazón sincero cuando nuestros corazones son purificados de una mala conciencia y nuestros cuerpos son lavados con agua pura. Fíjense que el resultado de tener un corazón limpio es vivir una vida de sinceridad delante de Dios. Y primera de Pedro 1:22 dice algo similar. Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense que utiliza, es como un sándwich
que comienza arriba diciendo que nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a Dios. Luego dice que tenemos que tener un amor sincero para con los hermanos, y luego en la parte dice de corazón puro, mostrándonos que realmente el corazón puro nos hace tener un amor sincero hacia Dios y hacia nuestros hermanos en la fe. De modo que queda claro, hermanos, que en este pasaje del Evangelio, en esta bienaventuranza, Jesús está haciendo un énfasis en contra de la hipocresía y en favor de la sinceridad de corazón. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos personas que le amen sinceramente, que tengamos su corazón puro, un corazón íntegro, un corazón santo delante de Dios. Y tiene todo el sentido del mundo este énfasis de parte del Señor, porque los fariseos, hermanos, eran expertos en mantener las fachadas externas, pero ellos no eran íntegros en su corazón. Su corazón iba en su dirección y sus acciones iban en orden. Es como decía, creo que era un dicho griego, no recuerdo cuál era, voy a parafrasearlo, que habla de la hipocresía de un hombre que hablaba al cielo, pero con su mano apuntaba a la tierra. Y eso demuestra que hay una hipocresía, hay una disyuntiva entre lo que es y lo que hace. Estas personas, hermanos, enseñaban a no adulterar, pero codiciaban en sus corazones. Enseñaban a no cometer homicidio, pero vaya que estaban llenos de odio y de enemistades con sus prójimos. Con su lengua lisonjeaban, como vemos en el caso, como hacían muchas veces con el Señor Jesús, que se acercaban para engañarlo, pero era el fin de esas lisonjas que hacían, eran ponerles trampas. Maestro bueno, ¿qué significa tal cosa de la ley? ¿Qué piensas tú de este mandamiento de la ley? Y los evangelios dicen, pero esto lo hacían con el fin de ponerle trampas. Con su lengua hacían algo, pero en su corazón estaban tramando otra cosa, tramaban cosas perversas. Daban mucho dinero en las ofrendas, como también vemos en el caso de la viuda que dio poco, que echó todo lo que tenía. Ellos daban grandes cantidades de ofrendas, pero daban de lo que les sobraba. En su corazón daban de las sobras. Y ni siquiera se preocupaban por los enfermos y necesitados de Israel. Ellos lo hacían, como dice también en el Sermón del Monte, ellos cuando iban a dar las ofrendas tocaban trompeta diciendo, hey, miren, voy a dar una gran cantidad de dinero, miren lo piadoso que soy, que voy a dar mucho dinero. Pero ellos no se preocupaban por los necesitados, no se preocupaban por los enfermos. ¿Y cómo se evidencia eso? Veamos todas las veces, como vimos en el sermón pasado, en que el Señor Jesús curó a personas en el día de reposo y ellos estaban más preocupados en que se había quebrantado su tradición, porque la ley de Dios no se había quebrantado su tradición en vez de que personas habían sido sanadas de enfermedades que eran incurables. A ellos no les importaban estas personas. Decían que eran celosos con la ley de Dios, pero con sus tradiciones enseñaban a quebrantar los mandamientos de Dios. Y como vamos a ver más adelante en el Sermón del Monte, todos ellos hacían esto para ganar reputación delante de las personas. Oraban en las calles en voz alta para que los demás los escucharan, tocaban trompeta cuando hacían las ofrendas y cada vez que ayunaban ponían caras tristes. ¿Y sabe qué significa esto, hermanos? Ellos se ponían en medio de las calles, que era donde pasaba todo el mundo, y oraban en voz alta para que cuando la gente pasara dijera, wow, este fariseo sí es piadoso, hermano. Este fariseo mira cómo ora. Y mire, y tiene 3 horas orando y no sé, mire, ese hombre ora. ¿Cómo ora ese hombre? ¿Cómo ama ese hombre a Dios? O ponían caras tristes, llorando y casi que se vestían, o duraban varios días sin bañarse. Y preguntaron, mire, ¿por qué tú estás tan demacrado? ¿Por qué tienes la cara así? ¿Por qué estás tan triste? Es que tengo una semana ayunando, porque a eso es lo que le agrada al Señor. Y así hacían con el fin de recibir recompensa de los hombres. Aplausos, respeto, fama, estima, dinero, incluso hasta poder, porque ellos buscaban poder de parte de esto.
Pero fíjense lo que les dijo Isaías en Marcos 7:6. Como Jesús, citando Isaías, lo siento, errata. Jesús, citando Isaías, muestra qué es lo que había en el corazón de ellos. 7:6. Sí, 7:6. Y dice, respondiendo él, les dijo a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten, el texto lo dice claramente, este pueblo de labios, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, y aquí existe un claro énfasis de que Dios no está interesado principalmente de las cosas externas, de lo que hay en nuestro exterior. Dios está interesado de lo que hay en tu corazón, de lo que estás pensando, de lo que estás diciendo, de lo que estás deseando. Si verdaderamente amas a Dios, si amas sus mandamientos, o estás aquí o haces las cosas para mantener fachada, o las haces por obligación. Hermanos, Dios quiere que exista una armonía entre lo que hay en nuestro exterior y entre lo que hay en nuestro interior. Comenzando por el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, hermanos, es la fuente de toda nuestra vida. Si somos limpios en nuestro corazón, también lo seremos en nuestro exterior. Es natural, es como una fuente. Si la fuente de agua es podrida, también todo el agua lo será. Si la fuente de agua es salada, el agua lo será. Si la fuente de agua es dulce, el agua también lo será. O pongamos otro ejemplo que muestra el Señor. Si el árbol es malo, los frutos son malos. Si el árbol es bueno, los frutos son buenos. El Señor Jesucristo lo dice. El árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Así que lo importante, hermanos, está en el corazón. Y de hecho, Proverbios 4:23, no lo vayan a buscar, dice, entre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entre todas las cosas que tú tengas que guardar, que tú tengas que cuidar, es tu corazón. Porque si tú guardas tu corazón, toda tu vida irá acorde a ello. Pero si tú descuidas tu corazón, tu vida también se verá corrompida, también se verá afectada. De hecho, así lo dice en el texto que leímos hace un momento en Mateo 26. El Señor Jesucristo dice que si limpiamos los de adentro, también quedará limpio lo de afuera. Es una manera de mostrar que si nuestro corazón está limpio, nuestro ser externo también. Y aquí debemos enfatizar, hermanos, nuevamente es cómo nosotros podemos llegar a tener un corazón limpio. Si es que realmente por naturaleza no tenemos un corazón limpio. Nuestro corazón está corrompido por el pecado, hermanos. Usted ve todas las descripciones que la Biblia hace del corazón del hombre y siempre son negativas. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. El corazón del hombre solamente puede ser discernido por Dios, solamente Dios puede conocerlo. Porque el corazón del hombre es engañoso, tan engañoso y tan malvado que ni siquiera nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros podemos discernir bien o adecuadamente lo que hay en nuestro corazón. Por eso, por más que intentemos y por más que los seres humanos intenten mantener buenas obras, eso no sirve de nada porque simplemente sirve como una fachada a lo que está en el interior. Porque la realidad es que todo hombre tiene que reconocer que su interior, su corazón está contaminado con el pecado. Y somos pobres en espíritu. Hay un dicho popular que le queda muy bien a esto. Es el dicho popular que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y demuestra precisamente es que no importa cuántas cosas externas, cuánto podamos maquillar a la mona y cuántos vestidos podamos tenerle, sigue siendo mona. Y sucede igual con nosotros, no importa cuántas obras externas hagamos,
si nuestro corazón no es transformado, si nuestro corazón no es limpiado, seguimos siendo pecadores, sigue siendo contaminado. Sencillamente porque no somos lo que aparentamos, hermanos. Somos lo que somos en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay codicia, somos codiciosos. Si en nuestro corazón hay envidia, somos envidiosos. Si en nuestro corazón hay maldad, hay robo, hay odio, somos lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Por eso existen tantos pasajes en las Escrituras donde Dios muestra que el problema que tiene el ser humano es que tiene un corazón de piedra, hermano. Tiene un corazón duro que está alejado de Dios. Y mientras que esté alejado de Dios y que este corazón esté así, no importa cuántas buenas obras intentemos hacer, hermanos, seremos igual que la mona. No importa. Por eso Jesús nos enseña que lo que contamina al hombre no son las cosas externas, como el comer o el tocar. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Acompáñame a Marcos 7:20, que por cierto está cerquita de donde nosotros estamos. Y tiene que ver con el mismo contexto en el que está hablando Jesús. Vamos a leer el versículo 18 mejor. Marcos 7:18. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense lo que dice, ¿no? ¿De dónde sale todo lo malo que tiene el ser humano? ¿El problema es la comida? No. ¿El problema son los objetos? No. El problema es el corazón del hombre. Incluso el hombre es el que utiliza mal la creación que Dios ha dado, porque precisamente proviene de su pecado. Como por ejemplo, recuerdan lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, que los hombres se echaron con varones dejando el uso natural de la mujer. Y eso está siendo muy normal en nuestros días. La homosexualidad está siendo promovida. ¿Y qué está diciendo? Ellos, por su pecado, se apartaron de la sexualidad ordenada por Dios, que primero es dentro del matrimonio y bajo ciertos estándares. Y nos muestra que el problema entonces es el pecado del hombre, la maldad del hombre. Por eso no importa, hermanos, y eso es una práctica que nosotros tenemos que ver cuando nosotros prediquemos al Evangelio a otras personas, sobre todo a las personas que son arrogantes y creen que son respetables. Es hacerles ver, hermanos, que esa moralidad falsa que ellos mantienen no los va a permitir entrar al cielo, no los va a permitir pasar el juicio de Dios. Y sobre todo por el hecho de que la misma Escritura enseña que el que no reconoce que es pecador y no reconoce que ha pecado, hace mentiroso a Dios, no anda en la verdad, no está conforme a la verdad. Por eso nosotros tenemos que afirmar claramente para el hombre, hermanos, es imposible agradar a Dios, para el hombre es imposible agradar a Dios con sus acciones externas. Y además, para el hombre también es imposible, hermanos, cambiar su propio corazón. Ninguno de nosotros puede cambiar su propio corazón, porque es una obra espiritual, es una obra milagrosa que solo Dios puede hacer en nosotros. Y si tú y yo hoy tenemos un corazón limpio, es porque Dios ha obrado en nosotros. Primero, con la regeneración. Y la regeneración significa que Dios ha dado una nueva vida en nuestro corazón. Significa que Dios quitó el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne.
Y en segundo lugar, con la santificación. La santificación significa que Dios limpia progresivamente los vestigios de pecado que quedan en nosotros. Dios ha quitado el exceso, pero ahora va quitando las manchas hasta dejar nuestro corazón completamente limpio. Que por cierto, estas van a ser las preguntas del catecismo que vamos a tener en la siguiente semana. Y precisamente, si tú y yo tenemos un corazón limpio hoy, no es por nuestras obras, hermanos. No es porque nosotros seamos moralmente mejores que los que están allá afuera. Es porque Dios ha obrado en nosotros. Es porque como estudiaremos hoy, Dios nos ha llamado eficazmente, convenciéndonos de nuestro pecado y de miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades para que podamos abrazar a Cristo. De modo que ha sido Dios quien ha obrado en nosotros para que tengamos este corazón limpio. Y con esto quiero que veamos, hermanos, el énfasis con esto es que quiero que veamos que Dios no está satisfecho con obras externas, hermanos. Dios no está satisfecho con que tú vivas de las apariencias. Dios quiere que tengas un corazón limpio, un corazón que agrade al Señor. ¿De qué te sirve no adulterar si codicias a otras personas en tu corazón? Cuando vayas por la calle, cuando andas por las redes sociales, cuando estás viendo películas, etc. ¿De qué te sirve no matar si tienes pleitos con tu vecino, si eres amargado, si guardas rencor hacia tu prójimo? ¿De qué te sirve no adulterar si en tu corazón está lleno de maldad? ¿De qué te sirve leer tanto las escrituras y orar si lo haces todo de mala gana porque prefieres en ese momento estar haciendo otra cosa? Hermano, y aquí quiero detenerme un poco. Si se han dado cuenta que a veces nosotros oramos y leemos las escrituras porque lo tenemos que hacerlo y no porque realmente nos deleitamos y estamos gozosos de estar delante de la presencia del Señor. A Dios no le agrada. Está bien que nosotros tengamos ese hábito porque así podemos moldear los deseos del corazón, pero no debemos detenernos con solamente tener esa práctica. Una vez que tengamos el hábito de orar y leer la escritura regularmente, es momento ahora de trabajar en nuestro corazón, para que nuestro corazón se deleite en lo que estamos haciendo delante del Señor. ¿De qué te sirve venir al culto público si durante todo el servicio estás pensando en lo que vas a hacer cuando salgas más tarde o las cosas en el trabajo que tienes que hacer en la semana? Hermano, hay que mirar más allá de las acciones externas. Hay que mirar en nuestro propio corazón. Mira lo que piensas, mira lo que deseas, mira lo que amas, mira lo que disfrutas, mira lo que buscas en tu corazón y así sabrás dónde está tu corazón. Como dijo el Señor Jesús, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y después le dice, no hay tesoros en la tierra, en la cual la polilla y el óxido carcomen, sino hagan tesoros en el cielo, en el cual la polilla no come y el óxido no corroe. Y cuando nosotros hacemos tesoros en el cielo, significa que nuestro corazón está allí, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Ahora, viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo tener un corazón limpio? De modo práctico. ¿Cómo, de modo práctico, nosotros podemos limpiar nuestro corazón? Sabiendo, por supuesto, que Dios es quien lo limpia, ¿no? Pero nosotros también tenemos el deber de limpiar nuestros corazones, limpiar nuestras vidas de toda inmundicia. No quiero que nos vayamos de este sermón divagando que, ¿cómo será que yo limpie mi corazón y viva una vida santa delante del Señor? No, quiero que nos vayamos claro. Y lo primero que tengo que decir es que tener un corazón limpio es algo simple. Es algo simple porque no es como creían los fariseos. Los fariseos creían que, por un lado, para estar bien delante de Dios, tenían que cumplir un montón de reglas y ritos externos. Ve el sistema de la iglesia de Roma. ¿Cuál es su característica? Que ellos ponen tantas trabas para la salvación y hacen la salvación súper complicada. Ritos, reglas, ceremonias, festividades hasta no acabar.
para ver si algún día tú puedes salir del purgatorio. Y oran por ti y celebran la misa por ti durante siglos, a ver si algún día tu alma sale del purgatorio. Pero esa no es la verdad de las Escrituras. La verdad de las Escrituras es que limpiar nuestro corazón es simple. Cuando quiero decir que es simple, es que cualquiera de nosotros, hermanos, sin importar su condición, puede llegar a tener un corazón limpio. Cualquiera de nosotros, sin importar su condición, sus pecados, sus luchas, etc., puede llegar a tener un corazón limpio. Los métodos, pero por otro lado, también es difícil, y no es difícil principalmente por Dios, es difícil por nosotros mismos, por nuestro pecado, por nuestra necedad, por nuestro orgullo y por amor a muchas otras cosas que tenemos. Por un lado es simple, de modo que todos nosotros podemos acceder a esta bendición, pero por otro lado es difícil porque requiere que muramos a nuestro pecado. Requiere que muramos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz todos los días y sigamos al Señor. Y lo primero que tenemos que hacer para tener un corazón limpio es pedírselo a Dios, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer para tener un corazón limpio es pedírselo a Dios, ya que Dios es el único que puede crear un corazón limpio en nosotros. Y aquí es donde vamos a la cita del Salmo 51. Acompáñenme al Salmo 51, el salmo que cantamos hoy. Aquí David confiesa su pecado por lo que había hecho con Betsabé y lo que había hecho con Urías. Que por cierto, esta semana estuve escuchando un sermón acerca del pecado de David con Betsabé. Se los voy a pasar esta semana, se los paso más tarde por el grupo, que muestra cómo David fue progresando en el pecado. Comenzó por una simple ociosidad y terminó cometiendo homicidio. Y wow, cuando escuchen ese sermón se van a dar cuenta de la crueldad y maldad de todo lo que hizo David al pecar con Betsabé. Mató a uno de sus mejores hombres, que por cierto Urías era uno de los grandes guerreros de David. Mató a uno de sus grandes hombres, menospreció, involucró a gran parte de personas en su reino en su pecado, hizo muchas cosas, fue muy cruel. Y de paso, que también me fue interesante, cuando Urías murió y uno de sus comandantes, que fue Joab, hizo luto, David le dijo, pero no llores por ese hombre, la gente muere en la guerra, eso es normal. A ese nivel de crueldad y esto tiene un nombre de cinismo, llegó David. ¿Y qué demuestra eso? Y David lo dice en el Salmo 51. Yo soy pecador de nacimiento, tengo un corazón malo. Y por eso él pide lo siguiente en el versículo 10 del Salmo 51. Dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él le dice, solo tú, oh Dios, solo tú puedes crear un corazón limpio en mi interior. Solo tú puedes renovar mi interior. Porque si yo soy dejado a mis fuerzas, a mi propia voluntad, esto es lo que sucede. A esto es lo que termina mi pecado. Pero solo tú, oh Dios, puedes limpiarme. El Señor tuvo misericordia de David y renovó su espíritu, renovó su alma, lo confrontó. Pero a través de esa confrontación, a través del profeta Natán, David se volvió a Dios. Lo que demuestra, hermanos, que por un lado debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, pero nosotros también necesitamos reconocer nuestros pecados. No es posible tener un corazón limpio sin antes reconocer que tenemos un corazón malo. Por eso dice la Escritura, en primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero así es que debe comenzar. Reconoce tu pecado, reconoce lo mal que has hecho. Y específicamente, hay algo muy importante, hermanos, y comienza reconociendo los pecados de tu corazón. Porque
Claro, a veces nosotros reconocemos los pecados externos y quizás nosotros estamos reconociendo el pecado en una etapa muy tardía. Cuando me refiero a una etapa muy tardía es cuando ya lo hemos consumado, ¿sí? Y eso es una etapa ya muy tardía. Pero nosotros debemos lamentarnos del pecado cuando ya se está formando en el corazón, antes de que se consume, antes de que nosotros lo aceptemos. Nada más el mismo hecho de que ese pecado surja, es en ese momento donde nosotros tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Una buena práctica es cuando tenga malos pensamientos, pídale perdón a Dios. Cuando tenga malos deseos, pida perdón a Dios. Así sea en ese momento, o así sea una oración espontánea, pida perdón a Dios por los malos deseos y por sus malos pensamientos. Sé sensible a lo que hay en tu corazón y verás cómo eso renovará tu corazón. En segundo lugar, es importante que evalúes lo que deseas. El Señor Jesucristo dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y que si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero que si el ojo es malo, todo el cuerpo también estará contaminado. De modo que lo que tú deseas con tus ojos repercuta en lo que hay en tu corazón. Si tú deseas lo bueno, tu corazón será bueno. Si tú deseas lo malo, tu corazón será malo. Siguiendo otra vez en los versículos anteriores de este, el Señor Jesús, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Lo que tú desees es porque eso es allí donde está tu corazón. De modo que, hermanos, tenemos que desear todo lo que es bueno, todo lo que sea conforme a la palabra de Dios. Por eso Pedro dice que nosotros tenemos que resistir contra los deseos que luchan o batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:8, si no me equivoco, 2:7. Y en tercer lugar, hermanos, y esta creo que es una de las más importantes, si usted quiere tener un corazón limpio, guárdate de la mundanalidad. Guárdate de la mundanalidad. Porque sabe algo, lo que más contamina a los cristianos es la mundanalidad. Y voy a explicarle qué es la mundanalidad. La mundanalidad es la influencia que el mundo tiene sobre nosotros, la influencia que el mundo intenta dar sobre nosotros. En la manera de pensar, en la manera de vestir, en lo que vemos, en lo que hacemos, en lo que deseamos, etc. ¿Sí? La mundanalidad es cuando nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, que la escritura aquí dice que cualquiera que codicie a una mujer en su corazón ya está bajo juicio. Pero nosotros podemos ver películas donde aparecen escenas explícitas, por ejemplo. O podemos ver películas o series donde se nos estimule esos malos deseos. O podemos ver redes sociales y reels y videos en Instagram que nos estimulen a eso. Esa es la mundanalidad. La escritura dice algo, pero dice, bueno, después de todo no es tan malo. No hay que ser tan exigentes. No hay que ser tan legalistas con estas cosas. Eso es mundanalidad. Y por experiencia yo le digo, hermano, que la mundanalidad es uno de los peores pecados que puede contaminar una iglesia. Y comienza en nuestras propias vidas. Y comienza en nuestra propia casa, en la privacidad de nuestras vidas. Cuando usted se deja guiar por la mundanalidad, después usted viene a la iglesia y cuando se habla con un tema relacionado, usted comienza a decir, pues eso no es tan malo, hermano. No hay que ser tan fuerte con eso. No hay que tomarse, como una vez, por ejemplo, una vez le dijo una hermana en otra iglesia, le dije, la Biblia nos enseña a guardar el día del Señor y que el día del Señor no es para estar viendo televisión, no es para estar viendo películas, ni para estar jugando videojuegos. Y me dice, no, hermano, pero no hay que ser tan duro, no hay que ser tan legalista. ¿Y cuándo descansamos nosotros? Bueno, eso, hermanos, es mundanalidad. Y es muy peligroso para la iglesia. No es el mundo lo que debe determinar lo que es bueno o lo que es malo. Es Dios mismo. Y si Dios dice, esto es malo, no lo hagas, no lo hagas. Mantengámonos puros de la mundanalidad y de la influencia del mundo y así podremos tener un corazón puro. Bien. Bueno, casi todo el primer punto casi todo el sermón se nos deja en el primer punto, ¿no? Vamos al segundo punto, que no es menos importante.
La bienaventuranza de todo esto, hermanos, la promesa, es que tener un corazón puro, los que tengan un corazón limpio podrán ver a Dios. Y saben, esto es maravilloso porque muchas personas han deseado ver a Dios en la historia. El hombre hoy el hombre, aún los ateos, en su interior, ellos desean ver a Dios. De hecho, es tanto así que a veces parecieran que los ateos hablan más de Dios que nosotros. Les encanta hablar del tema, ¿no? Y es porque en el interior el hombre está creado para esto, con un deseo de ver a Dios. A pesar de que a pesar de que el pecado nos ha desviado. Pero cuando el hombre, por la providencia de Dios, tiene como esas chispas de iluminación, recuerda lo importante que es ver a Dios. Y de hecho en la historia nosotros tenemos varios ejemplos. Ahora, tengo una pregunta para ustedes, una pregunta capciosa, no necesito una respuesta. ¿Es posible ver a Dios? ¿Acaso es posible ver a Dios como vemos a todas las personas con nuestros ojos físicos? ¿Qué significa exactamente ver a Dios aquí? Lo primero que debemos decir es que no es posible ver a Dios de la manera en como vemos a otras criaturas, como vemos a otros seres humanos. La pregunta 4 del Catecismo, el Catecismo Menor de Westminster dice que Dios es espíritu. De hecho, comienza así. Dios es un espíritu. Y eso demuestra precisamente que Dios no tiene un cuerpo físico, Dios no tiene un cuerpo visible. El Catecismo Infantil, que por cierto fue una de las preguntas que le hicieron a Elías la semana pasada, dice, ¿puedes ver a Dios? Y dice, no, yo no puedo ver a Dios, pero Él me ve continuamente. Demostrando que ninguna persona puede realmente ver a Dios, pero nadie puede ver a Dios por la naturaleza misma de Dios. ¿Sí? Es por la naturaleza misma de Dios. Y de hecho, eso es un eco de las Escrituras. Acompáñenme a 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense que uno de los atributos de Dios es que Él es invisible. No es posible ver a Dios porque Dios es invisible. De hecho, no lo busquen, Juan 1:18 dice, porque a Dios nadie le dio jamás. ¿Sí? Y después continúa con otra frase que vamos a ver un poquito más adelante. A Dios nadie le dio jamás. Así que la promesa no significa que nosotros seremos capaces de ver un cuerpo físico de Dios o que nosotros seremos capaces de ver a Dios con nuestros ojos físicos de la manera en que vemos las otras cosas. Pero ver a Dios, hermanos, significa que nosotros seremos capaces de ver a Dios tal cual y como conocer a Dios tal cual y como Él es. ¿Sí? Eso es lo que significa ver a Dios. Conocer a Dios tal cual y como Él es. Porque cuando nosotros vemos a una persona, no es lo mismo, y de hecho pasa, no es lo mismo que usted ve a una persona en fotografía, ¿sí? A que usted ve a una persona, a alguien en persona. De hecho, recuerdo una anécdota que cuando llegué aquí, mi hermana dijo que yo me veía todo serio por Facebook, y cuando yo llegué aquí, parecía todo chévere. Entonces, eso demuestra que nosotros podemos ver, incluso yo me recuerdo cuando yo vi al hermano Ángelo de Chile, uno ve las fotos en Facebook y dice, este hermano debe ser bastante serio y bastante difícil de tratar, y cuando uno lo trata parece un osito. De lo tierno y la manera, o sea, él es serio, pero la manera en la que habla es muy cercano. ¿Sí? Lo que nos demuestra precisamente que ver a una persona frente a frente es una manera de conocer a la persona tal cual y como él es. Y esa es la idea de la promesa. De hecho, la Escritura nos muestra, hermano, primero, que nosotros ya conocemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el conocimiento que nosotros tenemos de Dios ahora mismo es limitado. Y es limitado por dos razones, por nuestro propio pecado y por nuestros cuerpos mortales. Por esas dos razones, nuestro conocimiento de Dios ahora es limitado. Y de hecho, Primera de Corintios, acompáñenme, Primera de Corintios capítulo 13, dice precisamente que ahora nuestro conocimiento no es pleno. Ahora nuestro conocimiento de Dios no es pleno. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 9 al 12. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, o sea, como con un velo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y hay muchos otros pasajes que demuestran esto. Por ejemplo, en Jeremías 31, 34, dice, y en aquel día, y eso habla ya de la eternidad, y en aquel día, ya desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Y dice, y ya no habrá quien enseñe a su prójimo, ¿conoce al Señor? Porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. ¿Por qué ahora, hermanos, tenemos necesidad de la predicación de la palabra? Porque ahora tenemos necesidad de instrucción, porque no conocemos cara a cara, no conocemos a plenitud al Señor. Nuestro conocimiento de Dios ahora es limitado y mientras que estemos en esta vida va a ser así. Pero llegará el momento en que nuestro conocimiento de Dios será perfecto, porque le conoceremos tal cual y como Él es. Y de hecho, cuando llegue este momento, nosotros podemos conocer a Dios en Jesucristo. Nosotros podremos, y en un sentido, nosotros veremos a Dios en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3:2 dice lo siguiente. Primera de Juan 3:2 dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y termina, porque le veremos tal y como Él es. Dice, llegará un momento, que será cuando Cristo se manifieste en el cielo, llegará un momento en que cuando Cristo se manifieste, que nosotros le conoceremos tal y como Él es, con un conocimiento perfecto. Y en Cristo Jesús veremos a Dios, porque Cristo es la imagen misma de Dios. De hecho, por eso el texto de Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero su Hijo Jesucristo nos lo ha dado a conocer. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús, en quien habita la plenitud de la deidad, quien es la imagen misma de Dios, en Él podemos ver a Dios y en Él podremos conocer a Dios. Y conocer a Dios, hermanos, en la faz de Jesucristo es tener comunión eterna con Dios, es tener felicidad eterna con Dios, es vivir por la eternidad amando al Señor y gozándonos en Él, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo como los que tenemos ahora. Porque tú y yo, hermanos, sabemos que queremos amar a Dios, pero en nuestro interior, nuestro pecado muchas veces nos lo impide. En aquel momento ya no tendremos ese obstáculo, porque podremos conocer a plenitud a nuestro Señor. Terminando el sermón, hermanos, llegando ya a nuestra conclusión, debemos decir que la voluntad de Dios, hermanos, mostrada aquí, es que nosotros tengamos un corazón delante de Dios, un corazón limpio delante de Dios. Y que teniendo ese corazón limpio nosotros podremos ver a Dios. Y solo es posible ver a Dios a través de Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo nosotros podemos tener un conocimiento pleno de Dios. Cuando Tomás le dijo a Jesús,
muéstranos el Padre. Él le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me has visto, aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Conociendo a Dios, conociendo a Cristo, viendo a Cristo, nuestros corazones serán limpiados y podremos llegar al conocimiento pleno de Dios. Concluyamos con este hermoso pasaje, hermanos. Segunda de Corintios 3:18. Quiero que nos vayamos con esto en mente, con este pasaje en mente. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento dice, había un velo, pero cuando Cristo llegó ese velo fue quitado. Y nosotros ahora, con la cara descubierta, podemos ver a Cristo como en un espejo. Y viendo a Cristo como en un espejo, seremos transformados de gloria en gloria a su imagen, para que en el día final podamos verle tal cual y como Él es. Que esta sea, hermanos, la esperanza y el deseo de todos nosotros. Amén.